Bienvenidos a Culturízate RD. Hoy les traigo una historia fascinante sobre el rey Zoser y sus mitos y leyendas. Zoser, también conocido como Djoser, fue un faraón egipcio de la tercera dinastía que reinó durante el período del Imperio Antiguo. Fue uno de los faraones más importantes de la historia egipcia, conocido por su gran contribución a la arquitectura y por ser el primer faraón en construir una pirámide escalonada. La leyenda cuenta que Zoser era un faraón muy poderoso y sabio, que gobernaba su reino con justicia y equidad. Sin embargo, un día, los dioses le hablaron en sueños y le dijeron que su reino estaba en peligro y que debía construir una pirámide para proteger su espíritu después de su muerte. Zoser siguió el consejo de los dioses y contrató a un arquitecto llamado Imhotep para diseñar y construir su tumba. Imhotep, considerado uno de los arquitectos más importantes de la historia egipcia, diseñó una estructura nunca antes vista, una pirámide escalonada que se elevaba en 6 niveles distintos. La construcción de la pirámide escalonada fue un gran desafío para Imhotep y su equipo. Sin embargo, con su ingenio y habilidad, lograron construir una estructura sólida y duradera que se mantuvo en pie durante miles de años. Después de la muerte de Zoser, su cuerpo fue enterrado en la pirámide escalonada, y su espíritu fue protegido por la estructura sagrada. Los egipcios creían que la pirámide servía como un portal entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y que el espíritu de Zoser podría viajar por el portal para recibir ofrendas y oraciones de sus seguidores. En resumen, la historia de Zoser y su pirámide escalonada es una de las más fascinantes de la historia egipcia. Desde su ascenso al trono hasta la construcción de su tumba sagrada, Zoser es recordado como un faraón sabio y poderoso que contribuyó en gran medida a la cultura y la arquitectura de su tiempo. Antes de que nos despidamos, me gustaría agregar algunos detalles más sobre la vida y legado de Zoser que podrían interesarte. Además de la construcción de su pirámide escalonada, Zoser también es recordado por su patrocinio de las artes y la cultura. Durante su reinado, se construyeron muchos templos y monumentos, y se realizó una gran cantidad de obras de arte y literatura. Además, Zoser fue el primer faraón en adoptar el título de Hijo de Ra, lo que significa que se consideraba un descendiente directo del dios Ra. Esta conexión divina le dio aún más poder y autoridad en el reino, y muchos creían que tenía la capacidad de comunicarse con los dioses y decretar su voluntad. Por supuesto, no podríamos hablar de la historia de Zoser sin mencionar algunos de los mitos y leyendas que lo rodean. Una de las más famosas es la leyenda de la serpiente blanca. Según la leyenda, Zoser estaba caminando por el desierto cuando encontró una serpiente blanca herida. En lugar de matarla, Zoser la cuidó y la curó, y la serpiente blanca se convirtió en su amiga y protectora. La serpiente blanca era una deidad sagrada en la mitología egipcia, y se creía que tenía poderes sobrenaturales para curar y proteger. Por lo tanto, cuando Zoser murió, su espíritu fue llevado por la serpiente blanca al más allá, donde viviría por toda la eternidad en paz y protección. Otra leyenda popular relacionada con Zoser es la historia de cómo se convirtió en faraón. Según la leyenda, Zoser era un príncipe joven y débil que fue criado por su madre. Cuando su padre murió, sus tíos trataron de usurpar el trono y gobernar en su lugar. Sin embargo, gracias a la ayuda de su madre y sus consejeros, Zoser logró derrotar a sus tíos y convertirse en faraón. La historia de Zoser y la serpiente blanca, así como su ascenso al trono, son solo dos de los muchos mitos y leyendas que rodean a este faraón legendario. Estas historias y leyendas han sido transmitidas de generación en generación, y siguen fascinando a la gente de todo el mundo hasta el día de hoy. Zoser, que es particularmente interesante. Esta es la historia de su encuentro con Imhotep, quien se convertiría en su arquitecto jefe y uno de los personajes más importantes en la construcción de su pirámide escalonada. Según la leyenda, Zoser estaba buscando un arquitecto capaz de construir una tumba que fuera más impresionante y duradera que cualquier otra. Nadie parecía estar a la altura del desafío hasta que Zoser escuchó hablar de Imhotep, un genio arquitecto y mago que había trabajado para el faraón anterior. Zoser envió a sus hombres en busca de Imhotep, y finalmente lo encontraron en una pequeña aldea. Al principio, Imhotep se negó a trabajar para el rey, pero Zoser insistió y finalmente lo convenció de que aceptara el trabajo. Imhotep diseñó y construyó la pirámide escalonada de Zoser, que se convertiría en una de las estructuras más impresionantes de la antigua cultura egipcia. Además de su trabajo como arquitecto, Imhotep también era conocido por sus habilidades como mago y curandero, y se convirtió en una figura legendaria en la mitología egipcia. En resumen, la historia de Zoser y su encuentro con Imhotep es una leyenda fascinante que ha sido contada y recontada durante siglos.
Aunque no podemos saber con certeza qué partes de la historia son verdaderas y cuáles son mitos, lo que sí sabemos es que la pirámide escalonada de Zoser sigue siendo una de las estructuras más impresionantes de la antigua cultura egipcia, y que la figura de Imhotep sigue siendo reverenciada en la mitología egipcia hasta el día de hoy. En conclusión, la historia de Zoser es una de las más fascinantes y enigmáticas de la antigua cultura egipcia. Su legado sigue siendo visible en las estructuras y monumentos que construyó, así como en las historias y leyendas que se han transmitido de generación en generación. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo lo hice, y que sigan explorando y aprendiendo sobre la rica historia y cultura de Egipto y otras civilizaciones antiguas. Gracias por ver este video, espero que le haya gustado, suscríbete a mi canal, dale like a este video, esto es Culturízate RD y nos vemos en la próxima.